Bienvenidos a un nuevo capítulo de Orgullo sin Prejuicios. El tema del día de hoy es bases de la diversidad y la inclusión. Así que, bueno, ¿les parece si empezamos? ¿Listas? Primera sección. Estoy sacando mi paletita, ustedes no saben, pero este es un gloss, el glossar. Bueno, el día de hoy tenemos 4 conceptos claves, que son principalmente diversidad e inclusión, los 2 primeros. Y iniciemos con que diversidad es variedad, ¿no? Variedad, y en este ámbito, en este contexto, refiere a la variedad de personas, a la variedad de personalidades y expresiones que tenemos, no solamente LGBT, sino como tal en la sociedad. Entonces incluye la variedad de raza, de etnia, de género, de expresión de género, de identidad de género, y todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco y más adelante. Pero entonces la diversidad es eso, lo que existe, todo lo que hay, la variedad de cosas. Si yo les pusiera aquí colores, como los colores, que siempre es una referencia que utilizamos en LGBTQ+, así de variedad, así tenemos en el mundo, y todos somos diferentes. Entonces a eso nos referimos con diversidad. Ahora, inclusión. La inclusión es como tal la acción o el conjunto de acciones que nos permiten hacer parte a la diversidad de algo o alguien. En este caso, pues puede ser de nuestro grupo principal de amistad, o de la misma sociedad, ¿no? Tan pequeño como un grupo de amigos, pero tan grande como la sociedad, ¿no? Y aquí me gusta mucho hacer referencia a una de las pláticas que tuvimos aquí en la compañía de una gran ponente que habla de diversidad e inclusión, que hace referencia a diversidad es estar en la fiesta, y entonces abrazar la diversidad es pues saber que tenemos aquí en la compañía, por ejemplo, a personas que son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, que también hay queers, que también hay personas de raza indígena, pero también afrodescendientes, pero también europeas y demás, y mexicanos obviamente, y es como saber que existe, ¿no? Diversidad. La inclusión es invitarlos a la fiesta, ¿no? Y esa era la referencia que iba a tocar. Entonces, ¿cómo es invitarlos a la fiesta? Hacerlos partícipes, realmente integrarlos a la sociedad, no solamente saber que existen, sino hacer todo para que se sientan parte del mismo grupo y que todos se sientan acogidos, ¿vale? Esos son los 2 primeros conceptos, diversidad, inclusión. Ahora, de ahí surge un tema que es muy polémico, y es que hablamos de igualdad, ¿no? E igualdad es realmente darles a todos lo mismo, tanto en cuestión de ley como en cuestión de oportunidades y demás. Y por ahí se dice mucho también para los de Women's Network, que se dice como que esta pelea de las mujeres es por la igualdad. Yo no sé, lo cuestionaría un poco, me encantaría hacer un debate después con ellos respecto a eso, porque es como buscamos que nos den exactamente lo mismo que a los hombres, ¿no? Esa sería como la traducción de la igualdad como tal, buscar que nos den lo mismo. Y aquí es un versus equidad. Y equidad es darle a todos las mismas oportunidades de acuerdo a sus necesidades para que puedan lograr lo mismo. Y, por favor, producción, una foto aquí de lo que representa equidad. Eso, o sea, esa imagen que sí van a ver ustedes en su pantallita, realmente da a entender lo que cada quien necesita. Y es simple, ¿no? Si vamos a correr una carrera y va a participar una persona que está en silla de ruedas, es darle la oportunidad de que su silla de ruedas tenga las características que esa persona necesita para tener la misma velocidad que una persona que va corriendo, sí, o la misma oportunidad piernas, de ganar la carrera, las ¿no? mismas oportunidades, ¿no? Y eso se llama equidad. Entonces, igualdad y equidad no son lo mismo, y eso es súper importante. Por eso es que traje estos 2 conceptos y los dividí, ¿no? Diversidad es saber que existe, inclusión es, además de que sé que existes, te hago parte de. Igualdad es dar a todos lo mismo, o sea, que si nos toca un pedacito de pastel, nos va a tocar el pastel exactamente igual. Pero si es equidad, nos va a dar de acuerdo a las características de todos. Si claro, yo hoy no puedo consumir azúcar porque soy diabética, mi pastel va a tener el mismo tamaño, pero va a ser sin azúcar. Y no es un privilegio, es equidad. Claro. Entonces, esos son los conceptos del día de hoy para entrar en materia. Y pues nada, vamos con todo esto detrás de la historia, ¿no? O sea, ¿dónde comienza
desde dónde partimos, porque esto, aunque parece que fuera muy nuevo, parece que hablamos de diversidad e inclusión desde hace muy poco tiempo, pero en realidad viene desde mucho antes. O sea, venimos desde la antigua Grecia y Roma, donde era súper normalizado, era algo que existía, era algo que era celebrado, tener muchas expresiones de género, toda la parte de diversidad, etcétera. Y bueno, también en América existía, ¿no? O sea, incluso había grupos indígenas en donde se celebraba, en donde incluso había ya relaciones con personas del mismo sexo, etcétera. Entonces, no es nada nuevo. Pero, pues, ¿dónde partimos ya más actual, no? Ahora sí, el concepto de inclusión, sobre todo en la parte del trabajo, es algo que sí es muy nuevo. Viene aproximadamente de los años 90 y se empezó apenas a utilizar. Entonces, justo lo que hablábamos, era muy importante abrir espacios donde todos tuviéramos las mismas oportunidades. Y bueno, fue hasta 2011 donde la ONU lanzó los principios de conducta para empresas sobre inclusión LGBT+. Y pues aquí empezamos a abrir, ahora sí que, lo voy a llamar como reglas, ¿no? ¿Qué reglas hay que seguir? ¿Qué conceptos debemos de conocer para justo abrir estos espacios de seguridad? Y pues bueno, además de esto, pues se han creado muchas leyes, se han creado también muchos derechos, pero todo esto ha surgido en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo. Sobre todo, no sé, la homosexualidad fue ilegal en muchísimos países hasta apenas el siglo XX, el siglo pasado, estamos hablando de casi nada. Y pues, por ejemplo, aquí en México se acaba de despenalizar, bueno, no se acaba, ¿verdad? Ya tiene más rato, pero se despenalizó la homosexualidad, sobre todo, en 1871. Entonces estamos hablando que sí ya tiene un rato, pero todavía es como bastante más para acá. Sí. Y pues también, si hablamos de otros países, en Dinamarca fue el primer país en reconocer las uniones civiles de personas del mismo sexo, y en 2001 en Países Bajos fue que ya se aprobó el matrimonio igualitario. Entonces, estamos hablando de hace 20 y tantos años, no tiene absolutamente nada de tiempo. Y pues igual otro caso como del Código Penal es en la India. Fue hasta 2019 que se eliminó la prohibición de relaciones homosexuales en el Código Penal, lo cual ha sido pues, uno de los avances más grandes en todo Asia. Y pues bueno, si pasamos junto un poquito con más, el agua potable, ¿no? y si hablamos ya como de celebraciones, que es importante conocer en temas de inclusión y diversidad, ¿cuándo comienza, no? Esto comienza, el primer orgullo LGBT+, fue en Nueva York a partir de 1970, y a partir de ahí pues los años que han transcurrido y todos los avances que hemos tenido, pero ya en específico en México, cuando comienza la marcha LGBT, que fue hasta 1978. Cosa que no tiene nada. Sobre todo si hacemos esta comparación de cuándo se despenalizó y hasta cuándo se empezó a celebrar, que justo es lo que hablábamos hace un momento, pasaron muchísimos años, ¿no? Entonces fue hasta 1978 y actualmente la de México es una de las marchas más grandes de América Latina. Entonces, realmente es una gran celebración, ¿no? También hasta donde se viene un montón de gente de otros países a celebrar aquí en México. Y pues nada, los latinos sabemos realmente cómo celebrar. Y seguiremos yendo, espérenos en el Pride. Ahora sí, un par de meses más. Y pues listo. Como datos curiosos, ahora sí, tenemos que Tailandia tiene una de las comunidades trans más visibles a nivel mundial. Sin embargo, todavía, como lo saben, seguimos teniendo muchas barreras, tanto sociales pero también legales. Entonces queda ahí una luchita todavía por hacer. En cuanto a Latinoamérica, Argentina fue el primer país en América Latina para aprobar la ley de identidad de género. Esto fue en 2012. ¿Y qué implica esto? Pues ya poderte reconocer con tu propia identidad, el cambio del pronombre en ya papeles legales y todo eso, que fue un paso súper importante, que ahorita pues está en un momento medio complicado, pero fue un paso súper importante para el tema de diversidad, inclusión, conseguir más derechos, conseguir más oportunidades. Y pues bueno, igual en 2023, hace 2 años, la ONU reconoció que los derechos LGBT+ son derechos fundamentales. No solamente es de que tengo una ley más y ya, sino realmente ayuda a muchas personas y hace muchísimos cambios. Y pues igual, algo que ha generado muchos debates, pero que es súper bueno, a mi parecer me encanta el tema, es el lenguaje inclusivo, la importancia de utilizar los pronombres y de saber cómo llevarlos en el día a día. Entonces sí, esos son nuestros datos históricos. Qué cool. Súper. Y la verdad es que ahí sí me hace como así mi corazoncito un poco ver que en 2023, o sea, estamos hablando de hace 2 años, o sea, un año y piquito porque recién empezamos 2025, la Organización de las Naciones Unidas dice, esto es fundamental para la vida, porque es para la existencia de la humanidad.
decíamos en el capítulo pasado, como aquí estamos, o sea, existimos desde que existió la humanidad. No es verdad que nos acabamos de inventar, no es verdad que hay modas, no es verdad. Claro. O sea, existimos y recientemente la Organización de las Naciones Unidas habla de que es fundamental para la existencia de la humanidad reconocer que los derechos de las personas LGBTQ+ deben existir. Entonces, por eso digo que se me hace chiquito mi corazón por todo lo que está sucediendo en el mundo en cuestión global. Siento que estamos dando pasos para atrás, o sea que dimos uno gigante hace un año y piquito, Sí. y hoy, en pleno 2025, vamos en retroceso. ¿Qué piensan? Sí, pues yo creo que siempre está el reto, ¿no? Siempre hay personas que son aliadas de las causas y siempre va a haber personas que no lo sean y que también peleen y jalen la cuerda hacia el otro lado, ¿no? Por eso es súper importante como miembros de la comunidad LGBT que siempre nos mantengamos, sí, a salvo, pero también visibles, que Claro. no dejemos de alzar la mano y de decir aquí estoy y esto es lo que yo necesito para poder expresarme y ser yo y ser parte de la sociedad, porque al final de cuentas la sociedad debe adaptarse a todos, ¿no? Y ocurre muy poco. O sea, si tú hablas con los otros cívicos, te metes un poquito como a la estadística de todos los otros minorías que existen, ¿no? O todos los otros retos que tenemos en cuestión de diversidad e inclusión, que no solamente hablen de diversidad sexual, identidad de género, por ejemplo, tú decías, ¿no? O sea, lo de la identidad de género con las mujeres, otro tipo de capacidades o discapacidades que la gente puede tener en el caso de capabilities, NGN, por ejemplo, ¿no? Con las diferentes edades y generaciones. Hay muchos retos que cumplir, no es solamente uno que tengamos que resolver, y es importante que continuemos pues sí, o sea, yo sé que se escucha muy guerrero, ¿no? Decir la lucha, pero es que realmente es una lucha, o sea, realmente hay que hacernos visibles, y curiosamente la inclusión de uno de estos grupos que he mencionado favorece la inclusión del resto, porque vienen siempre acompañados, ¿no? Ya está demostrado cómo, por ejemplo, el machismo no solamente afecta a la comunidad femenina, a las mujeres, ¿no? Al género de las mujeres, sino que también afecta incluso a los hombres que son partícipes de ese tipo de ideas o de acciones de cultura, porque al final es una cultura, y de cómo también afecta a la comunidad LGBT y cómo de ahí empieza a desprenderse un montón de sesgos y de, sí, como de vallas que tenemos cuando nos aproximamos a una persona que tiene estas interseccionalidades, ¿no? Claro. Ahora que Naya hablaba del concepto de diversidad, yo creo que algo que es bien interesante para asimilar, y es como los invitamos a reflexionar sobre esto, es cómo todos somos parte de una diversidad, no porque yo no pertenezca a uno de estos sectores que se consideran minorías, que han sido segregadas por sus características, eventualmente por alguna razón yo tengo una condición de diversidad, y puede ser por mi género, pero también puede ser por mi edad, también puede ser por mi situación socioeconómica de ese momento, puede ser por la familia de la que vengo, la lengua que hablo, el país donde nací, y nada de estas características, ninguna de estas características, aunque parezca que es diferente, son elegibles. Nosotros no elegimos pertenecer a estas minorías o a estos grupos segregados, y son minorías porque hay poca visibilidad, y hay poca visibilidad porque hay mucho rechazo, ¿sí? No porque necesariamente seamos menos, ¿sí? Sino porque realmente no tenemos las bases en la sociedad para que la gente realmente se exprese y sea quienes realmente son, ¿no? Y esto hablándolo con cualquier interseccionalidad que veamos. Obviamente hay cosas que se pueden ocultar y otras no. Claro. O sea, yo puedo ocultar mi preferencia sexual, pero no puedo ocultar tal vez, por ejemplo, mi altura, ¿no? O sea, por más que camine así, si tengo cierta altura, pues tengo cierta altura y es algo visible para todos, ¿no? Entonces, aunque parezca un retroceso, también estas contracciones de radical, de ver qué tan dividido está el mundo, da también visibilidad cuánto es lo que nos falta. Porque también a veces cuando políticamente se nos convence de algo y la causa no es de corazón, tampoco sirve de nada, ¿sabes? O sea, si tenemos políticos que dan mucho el pie a la diversidad e inclusión, y decimos todos, sí, nos gusta solo porque es el líder, pero en el fondo tú como persona
no haces el ejercicio para ser más inclusivo, no sirve de nada. Entonces, al final, claro, este tipo de políticos o de situaciones globales evidencian más cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar para seguir siendo tomados en cuenta, ¿no? Sí, por importante que dices de lo de la visibilidad, de seguir siendo visibles, una frase que a mí me resuena todo el tiempo es: lo que no se ve no existe, y también lo que no se nombra. Entonces, justo esta importancia de seguir, pues sí, estando en la lucha, de seguir estando presentes, de seguir informándonos, de saber qué está sucediendo. No solamente es como, sí, ya me dijeron los conceptos el día de hoy, pero realmente qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer? Si es un tema que te interesa, como aliado, como aliada, como aliade, o sea, infórmate más, ¿no? O sea, en mi caso, como aliada, seguir siendo parte de este puente para seguir logrando cosas, ¿no? O sea, todas estas oportunidades que pueda yo tener de informar, de educar, de tanto a mí como a otras personas, o de lo que yo sepa, etcétera, creo que son una oportunidad súper bonita y súper valiosa para seguir haciendo más cambios y seguir como dentro de, y no, justo no tener un retroceso. Así es. Sí. Desafortunadamente la sociedad, bueno, no sé si desafortunada o afortunadamente, todo ese tipo de cambios pues no son lineales, ¿no? Siempre va a haber Altas y bajas. altas y bajas, y pues nosotros seguir jalando la cobija para este lado. No es como cuando te peleas con la cobija, cuando duermes con alguien, así es lo mismo, ¿no? Seguir jalando cobija hacia este lado para que todos realmente se sientan más incluidos en la sociedad, partiendo de este concepto de que todos somos diversos, no solamente los latinos, no solamente los gays, no solamente los discapacitados, o sea, todos somos parte de una diversidad, ¿no? Claro, y más adelante hablaremos de estas interseccionalidades porque ese tema es Me adelanté, súper ¿verdad? interesante. Perdón. No importa. Córtenle. Sí, este tema es muy interesante, el tema de la interseccionalidad. Creo que vale la pena para un siguiente capítulo. Y porque entonces nos damos cuenta, ¿no? Se nos evidencia que Exacto. todos somos parte de la diversidad y no nada más ciertos grupos o le ponemos nombre a la bandera LGBT, Exacto, sino todos. Entonces yo creo que esto está buenísimo para tener un siguiente capítulo. Por cierto, los que no han ido a ver el capítulo anterior, vayan a ver el primer capítulo. No se lo pierdan. No se lo pierdan y quédense pendientes para el siguiente capítulo. Súper. Bueno, pues la siguiente sección es Cuéntalo con orgullo. Por supuesto, contar experiencias que den un poquito de vida emocional a todos los datos históricos y a los conceptos que ya hemos tocado en este capítulo o en anteriores. Y hace ratito lo platicábamos, ¿no? ¿Por qué es importante? Hablábamos de todos estos conceptos o todas estas historias o datos históricos más bien que nos han llevado a dónde estamos ahorita, dónde estamos parados, y como dice Naye, ¿no? O sea, ¿cuál es el reto ahorita social? ¿Cuál es el reto político al que nos estamos enfrentando? Y yo creo que vale mucho la pena mencionar o recordar que la importancia de los espacios de trabajo, ¿no? Nosotros pasamos, espero esto lo estén viendo mis jefes, mis jefas, más del 80% de nuestro tiempo trabajando, ¿no? O en un ambiente de trabajo con colaboradores, ¿no? Incluso a veces más que con nuestra propia familia. Y que tú tengas una restricción de no poder ser tú mismo, o que tengas que ocultar algunas partes de ti por miedo a que te rechacen, o porque no tienes un ambiente que te abrace y que favorece que tú te expreses a ti mismo como realmente tú eres, hace que el reto sea todavía mayor, porque todo el tiempo estás gastando energía en tratar de ser alguien que realmente tú no eres eso, o de ocultar información, de que no se den cuenta de algo, y de que este ejercicio de esto que están diciendo, ¿por qué lo dicen? ¿Para qué lo dicen? ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces muchas veces bromas que hacemos en el trabajo, o comentarios que llevamos en nuestro día a día que parecen inofensivos y que a nosotros nos causa mucha risa porque tal vez no nos identificamos con la causa, puede ser que a otra persona haga que ese espacio sea un poquito incómodo para desarrollarse o desenvolverse como realmente es, ¿no? Entonces conversábamos de una experiencia en otra vida, eso significa en otro trabajo, en otro espacio, en así, pero mismas personas. A mí me tocó ver un compañero de trabajo que era muy evidente, quizás para todos los que compartíamos con él, cuál era su preferencia sexual. Él pertenecía a la comunidad LGBT, sin embargo, no era algo que él llegara y lo compartiera de forma abierta, ¿no? Entonces también en el afán de dar soporte a que cada quien es dueño de cuándo sale del closet y cómo se expresa y todo eso, nadie preguntaba nada, pero de forma directa, tal vez no lo preguntaban, pero sí constantemente la gente del equipo de trabajo le hacía
hacía bromas o lo ponían en situaciones complicadas donde casi que lo obligaban a confesar como si se tratase de un crimen, ¿no? Y claro que esto era una situación demasiado incómoda. Y por más que parecían ellos la Interpol tratando de sacarle información, ¿no? Así como por donde pudieran, asomándose a su celular, estando pendientes de, no, es que usa tal loción y dicen en internet que esa lo, ¿sabes? O sea, como que todo un programa de conspiración para que esta personita pues pudiera salir del closet. Por supuesto que nunca lo logró, fue una persona que no, pues que vivió su vida siempre en secreto. Después salió de ese lugar donde yo trabajaba, pero realmente fue muy complicado porque el mismo equipo no se daba cuenta cómo ese tipo de ambiente que ellos favorecían, que para ellos era muy inocente y causaba mucha risa, para esta persona era un martirio, ¿no? Porque se veía en su expresión corporal, se veía en cómo él, qué tanto conectaba con el equipo, qué tanto se incluía al equipo de trabajo. Entonces de pronto íbamos todos a un evento y era momento de hacer algo como en equipo e incluso esta persona no asistía. Entonces, claro, tal vez las personas del equipo no lo notaban porque no es una situación en la que puedas tener la perspicacia de darte cuenta de lo que está sucediendo porque quizás tú no lo has vivido. Claro. Y eso es algo también que es importante, ¿no? Aprovechando el espacio, yo les puedo compartir de experiencia propia. Saca los pañuelos, producción, por favor. Música triste, violines. No, que es muy común enfrentarse a este tipo de situaciones en los espacios de trabajo y llega un momento en el que de verdad no sabes ni cómo actuar, ¿no? O sea, si es incómodo para las demás personas, Pues también para ti es extremadamente incómodo, no sabes dónde meterte, no sabes cómo hacerlo, no tienes como el valor, la fuerza como para saber cómo sobrellevarlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahora que nosotros trabajamos en una empresa como MSD, sabemos que ahí están los grupos de EBRG, sabemos que hay grupos pues que dan soporte a esto, pero también sabemos que todavía hay muchas cosas de trabajar, porque la empresa como tal no existe, no es una empresa, o sea, la empresa se forma de personas, claro, y las personas tienen sus propias creencias y, ¿sabes? No vamos a obligar a nadie a que estén de acuerdo con cosas que tal vez no comulgas y eso está bien, pero también así como se tolera al no tolerante, tenemos que tolerar y ser respetuosos con la otra parte de la moneda, ¿no? Entonces, solo eso, o sea, como recordar que al final los espacios de trabajo deben ser cada vez más inclusivos porque es algo beneficioso tanto para las empresas, ahí ya hablando de el beneficio económico que esto representa, como para las personas que conformamos una empresa, porque MSD somos nosotros. Claro, claro. Y además la otra importancia de ser un espacio seguro, ¿no? O sea, además afecta mucho, como lo mencionabas en la historia, empiezo a faltar a mi trabajo, empiezo a no estar presente, empiezo a no responder, y no porque no pueda hacer mi trabajo, ¿no? Sino realmente porque no me siento en un espacio donde pueda estar libre, donde pueda estar seguro, donde no se me sienta como juzgado o juzgada, ¿no? Sí. Entonces también esta parte de encontrar esta comunidad donde te brinden un espacio seguro, donde te brinden comodidad y donde puedas sacar también lo mejor de ti siendo tú. Sí, claro. Entonces, sí. No, y es que la historia que contaste conecta muchísimo con una experiencia que yo tuve también con un amigo que de pronto le preguntaba, ¿no? ¿Eres joto? Se te nota, es que se te nota así, explícitamente, ¿no? Porque claro, entre amigos, pues ya dime, güey, pues no pasa nada, igual no te me voy a acercar en el baño. Y entonces esta onda de inocencia que puedes tú tener al hacer ese tipo de comentarios, a la otra persona le pueden caer así como, wow, espérate, o sea, es mi vida personal, yo no sé si realmente me lo estás preguntando porque quieres ser parte de eso o porque me vas a juzgar o porque ya de entrada, ¿no? La palabra joto, porque estás utilizando palabras que hoy tienen una connotación negativa porque se han utilizado para ofender a las personas de la comunidad LGBT. Y entonces, ¿por qué me lo estás preguntando? Porque te quieres burlar, porque quieres tener la primicia, porque quieres que a fuerza salga del closet, ¿no? Entonces yo recuerdo que a mi amigo le pasaba esto y decía, no, para nada, y era como, pero pues si usas esto de mujer, pero si te vistes así, pero si lo otro, ¿no? Y entonces él era como, no, pero en serio no, y también le pasó, ¿no?
Y solo con el círculo, pues que Cercano. tenía más cerca o que tenía confianza de ser él mismo, pues podía hablar de su preferencia sexual, ¿no? Y pues es súper importante, porque al final, como dices, en un trabajo donde pasas el 80% de tu tiempo, tienes que sentirte seguro, Claro, tienes que sentirte a salvo. Y la importancia de no dar por hecho, o sea, realmente no dar por hecho que alguien es algo o pertenece a algo nada más porque a ti se te ocurrió, o sea, realmente acercarte y si es con buena intención, obviamente, preguntar y saber informarte de la manera correcta, ¿no? También eso es súper importante. Sí, siempre hablamos como de hacer este ejercicio personal que les comentaba, ¿no? Como de por qué yo actúo como actúo, por qué digo lo que digo y por qué pienso lo que pienso, o sea, de dónde está saliendo esta información. Entonces cada vez, y yo sé que es difícil que cada vez que nos aproximemos a una persona para conocerle o para hablar con ellos o ellas o ellas, que nos deconstruyamos y que realmente lo hagamos desde un espacio de 100% inocencia, sin ningún sesgo de lo que yo creo que va a suceder por algún aspecto de esa persona, ¿no? Es complicado, realmente cuesta un poco de trabajo. Y yo siempre pongo el ejemplo de que algunos seres maravillosos que tenemos en este mundo lo hacen de esa manera, no tienen ese juicio y realmente pueden acercarse a ti con toda esa inocencia y para ellos somos las mejores personas del mundo y es nuestro perro, ¿no? O sea, hasta estaba la broma de conviértete en la persona que tu perro cree que eres, ¿no? Porque un perro va y no dice como es o no es, habla así, tiene dinero, no tiene dinero, ¿sabes? O sea, como que no tiene ningún prejuicio al momento de acercarse a ti y realmente la mayoría de ellos se acercan de una forma amigable a explorar con esta inocencia de querer saber más, pero del no juicio, ¿no? Claro. Entonces yo sé que es muy complicado pedirles que actúen como perros, ¿no? Con esa inocencia de acercarte así a las personas, pero la verdad son seres muy maravillosos de los que podemos aprender bastante, de la vida y de un montón de cosas, ¿no? Hasta el comer la misma comida todos los días y no aburrirnos. Pero para eso se No es tan requiere cierto, un ¿verdad? nivel de inocencia bastante alto y los prejuicios son mucho así, ¿no? Y también los niños también usualmente cuando están muy chiquitos, que todavía no tienen mucha información como ya establecida en su cerebrito, tienden a ser muy inocentes y de pronto llegan con un amigo físicamente completamente distintos a ellos y te dicen que es su gemelo, ¿no? Y es como, ok, no se parecen en nada, pero Está el niño bien. está convencido que sí, ¿no? Entonces, pues realmente es aprender como seres humanos a ser cada vez más inocentes para que cuando nos acerquemos a alguien lo hagamos con esta inocencia del no juicio, porque también hay que reconocer que nosotros también nos podemos enfrentar a eso, o sea, no, ese es el mensaje que siempre queremos dar, es no solo se trata de la comunidad LGBT, sino que se trata de que tú también tienes aspectos de diversidad a los que eres susceptible en algún momento de tu vida a ser discriminado. Entonces, ¿sabes? Como ser un poco más empáticos desde ese punto. Hay cosas que desde luego no tienen por qué gustarte y no es una ideología o una imposición. Sin embargo, una es la idealización de cómo creemos nosotros que debe ser la sociedad y cómo es realmente actualmente y quiénes la conforman. Y nos guste o no, hoy en la sociedad tenemos mucha diversidad. Entonces nosotros decidimos cómo vivimos esa diversidad y qué tanto la capitalizamos para pues tener un beneficio todos, y no capitalizar por decir algo, ¿no? Pero no por verle un beneficio, pero no solamente económico, sino también emocional y social. Claro, claro. Pues muy bien. Pues ahora sí creo vamos cerrando. Y para cerrar, pues obviamente las recomendaciones, ¿no? Hoy nos vamos como muy general, no tan específico para no adentrarnos a más temas interesantísimos, pero les traemos una recomendación del libro, Entender la diversidad, que es de Mercedes Sánchez Sanz. Y es ideal para entender todo el tema de la inclusión, un poquito de estas bases que ya hablamos, que puedan conocerlas un poquito más también ustedes. Y pues bueno, en cuanto a series que seguramente ya la han visto, tenemos Sex Education, que súper buena, todos los capítulos habla de temas diferentes, podemos encontrar muchísimo sobre diversidad, sobre inclusión, sobre descubrirte a ti mismo como persona, entonces creo que está súper cool. Y sobre todo creo que para este capítulo es sensibilizarnos más, ¿no? Yo aquí tenía 4 pasitos súper importantes, a mi parecer. Educarse constantemente, saber qué está sucediendo, como ahorita el contexto social, pero también conocer qué es la diversidad, pero qué es la inclusión, que conozcan todas las letras LGBT+, etcétera, por qué el de los colores, por qué de la historia, por qué es importante conocer esta historia detrás de qué ha sucedido para justo aprender de lo que ha pasado y no volver a replicar cosas que no sean tan cool.
Y pues bueno, lo que acabas de decir, escuchar sin prejuicios, todos tenemos, a veces ni nos damos cuenta, pero si somos más conscientes de los que tenemos, de todos nuestros sesgos, va a ser un poquito más sencillo poder tener menos prejuicios, ¿no? Ante lo que estamos aprendiendo y ante la gente a nuestro alrededor. El lenguaje inclusivo, que es súper importante, que es una súper buena herramienta, y pues una vez más, ser y crear espacios seguros para todos, todas y todes, porque nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar en el futuro o en el presente, y que podamos justo ser un espacio seguro. Y pues listo, no sé si ustedes quieren agregar algo más. No, pues yo nada más darles las gracias a todos los que nos están escuchando. Les reitero mi nombre porque no me presenté al inicio, Nayeli Márquez. Vamos a estar aquí en todos los capítulos. Y gracias por estar en este espacio. Es el primer paso para hacer un ambiente seguro para los que nos rodean y para nosotros mismos. Listo, nos vemos en el siguiente. Adiós.